Bueno, en este video vamos a recordar un poco qué es el producto escalar, que lo deben haber visto el ciclo pasado en el curso de AMCA. Y bueno, el producto escalar en principio es un producto que se define entre dos vectores y el resultado es un escalar, o sea, un número. Entonces, recordando, por ejemplo, si yo tenía el vector A que tenía componentes ax, ai, y tenía otro vector, por ejemplo b, que tenga componentes bx, bi, se define el producto escalar de la siguiente manera. Se dice que el producto escalar de A por B es igual simplemente a hacer el producto de las primeras componentes de los vectores y sumarle el producto de las segundas componentes de los vectores. Es decir, multiplico AX por BX, que es el producto de las primeras componentes del vector A y B, y le sumo el producto de las segundas componentes de los vectores, que vendrían a ser AI y BI. Esa es la definición del producto escalar cuando tenemos los vectores en formas de pares ordenados. Y este circulito que está aquí, esto significa el producto escalar. ¿Ya? Hasta ahí simplemente es una definición. Y otra forma que se puede demostrar que esto hay una forma equivalente es también que el producto escalar de dos vectores A y B también se puede escribir como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de un ángulo teta. Y vamos a explicar un poquito más esta definición, que es equivalente a esta de acá, simplemente para ilustrar qué cosa es el ángulo teta. En principio, si ustedes tienen el vector, por ejemplo, A, y este es el vector B, uno lo que debe hacer es primero poner los vectores colita con colita, es decir, los desplazo en forma paralela y los coloco de la siguiente manera. A lo pongo en esta posición, lo traslado, lo desplazo en forma paralela, y el B lo traslado hasta acá, de tal manera que las colas sean comunes, sean un punto común. Y en esta definición de A por B, multiplicando el módulo de A por el módulo de B por coseno de un ángulo, este ángulo teta, vamos a definirlo teta, vamos a decir que es el ángulo menor, que se forma cuando los colocamos, vamos a decir, colita con colita. Si los pongo colita con colita, acá hay un ángulo mayor que se forma entre los dos vectores y acá hay un ángulo menor. En principio, uno sigue la regla de que si los pone colita con colita, el ángulo que va a utilizar para definir el producto escalar, este ángulo teta, que está aquí, ese ángulo teta es el ángulo menor que se forma cuando ponemos los vectores colita con colita. ¿Sí? Entonces, algo que quiero resaltar es que esto de acá y esto de acá dan el mismo valor. Si hago el producto escalar usando las componentes de los vectores, o si hago el producto escalar primero multiplicando la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector y el coseno del ángulo menor de los dos vectores, cuando los pongo colita con colita, estos dos me van a dar el mismo resultado.
Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de producto escalar que vamos a utilizar comúnmente en el curso del producto escalar. Vamos a poner aplicaciones de producto escalar, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a pedir algunas veces es, por ejemplo, hallar el ángulo que forma la velocidad con la aceleración de la partícula. Entonces, una de las ¿cómo se puede calcular el ángulo entre dos vectores? Una es usando el producto escalar. Y vamos a poner hallar ángulo entre vectores. Entonces, supónganse que me dan el vector A que tenga componentes 2,2 y me dan el vector B que tenga componentes 1,0. Y ya sabemos que si me dan el par ordenado no me están diciendo nada. Estos pares ordenados están con respecto a este sistema de referencia, por ejemplo, que vamos a llamarlo, que tiene eje X, eje Y, de la siguiente manera. Entonces, grafico los vectores. El vector A vendría a ser este de acá. Vendría a ser el vector A, que tiene componentes 2 en el eje X, 2 en el eje Y. Y el vector B lo podríamos graficar, vamos a ponerlo acá. Pónganse que este es el vector B, que esta componente en el eje X vale 1 y en el eje Y vale 0. Es obvio que este ángulo de aquí, teta, ¿no es cierto? Es obvio que teta es igual a 45 grados, ¿sí? Pero ¿cómo haríamos el cálculo del ángulo que forman estos dos vectores? Porque es obvio, porque acá se forma un triángulo rectángulo, el cateto, la base y la altura de ese triángulo rectángulo miden 2 y 2, entonces ese ángulo teta tiene que valer 45 grados. Entonces, ¿cómo lo haríamos calcular ese ángulo usando el producto escalar? Es a través de las dos formas que hemos visto que se puede calcular el producto escalar. Una de ellas era poner A por B, que era, si tengo las componentes, multiplico las primeras componentes, le sumo las segundas componentes y con eso ya tengo cuánto vale el producto escalar, que vendría a ser 2 por 1, 2, más 2 por 0, 0. El producto escalar en principio valdría 2. Eso es usando la definición de, usando las componentes, multiplicando las componentes de las primeras, le sumo el producto de las segundas componentes y con eso ya tengo el producto escalar. La otra forma que vimos, que también daba el mismo resultado, era que A por B se podía poner como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, y en este caso lo he llamado teta. Entonces la única cosa que hay que hacer es reemplazar la magnitud de A, que es, ya sabemos, sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, la raíz, me quedaría la raíz de 8, que vendría a ser 2 raíz de 2, eso es la magnitud de A. La magnitud de B es obviamente 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, la raíz vendría a ser 1 multiplicado por 1, esta es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. Y ya sé que entonces de esta ecuación de aquí y este resultado de aquí, uno puede decir que 2 A por B, que el producto escalar vale 2, es igual a ¿quién? A esto también, que es el mismo producto escalar, que vendría a ser 2 raíz de 2 por coseno de teta. Entonces de esta ecuación que me queda aquí, me queda obviamente que coseno de teta es igual a, se me va el 2, pasa a dividir, me quedaría 1 sobre raíz de 2, y el ángulo que tiene coseno igual a 1 sobre raíz de 2, obviamente teta es igual a 45 grados. Y ustedes dirán, profesor, pero esto de acá es muy obvio, ¿para qué hace tanto cálculo con producto escalar para calcular ese ángulo? Bueno, me podrían decir que, por ejemplo, si las componentes fueran pi, esto de acá, e a la 4, el b sea
3.8 y acá poner seno de 48 grados, si ustedes le dan esos números de esas componentes, no van a ver fácilmente cuál es el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces siempre existe la posibilidad de, calculando el producto escalar de estas dos maneras diferentes e igualando esas cosas, uno puede calcular directamente cuánto vale el ángulo que forman esos dos vectores. Listo. Bueno, vamos a seguir otra aplicación de esto de producto escalar. Asociado a este producto escalar hay otra cosa que se llama proyecciones, y también lo han visto ya en su curso anterior de AMGA. ¿Y qué cosa es una proyección? En general yo tengo cualquiera de dos vectores, vamos a poner en este caso A y vamos a poner B, por ejemplo. Entonces, uno para hallar por ejemplo, me piden cuál es la proyección del vector A sobre el vector B. Me piden la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Qué cosa me están pidiendo cuando hacen eso? Básicamente lo que están diciendo es: agarra estos dos vectores, primero ponlos colita con colita. Esto es A, este de acá, por ejemplo, que sea el vector B, que lo estoy exagerando haciéndolo un poquito más chiquito. ¿Y qué cosa es la proyección de A y B? Es simplemente, primero, si está proyectado sobre B, dibujo una recta en la misma dirección del vector B, y uno lo que hace es trazar de la punta del vector A hacia la recta que define la dirección del vector B una perpendicular. Y luego lo que hace uno es, de donde están unidos colita con colita, traza un vector hasta donde cae ese corte entre esta línea perpendicular a la dirección que partió de la cabeza del vector A. Y a este vector, o sea, vamos a graficarlo aquí para no... Parto aquí y llego hasta acá. Este vector de aquí es el vector C. Que, ¿cómo se generó? Si es la proyección sobre B, dibujo la recta sobre la cual está B. De la cabeza del vector trazo una perpendicular a esa recta y luego uno el punto donde están las colitas de los vectores hacia el punto de intersección de estas dos rectas, y a ese vector C es lo que uno llama la proyección del vector A sobre B. Esto es cuando el ángulo que forman esos dos vectores, por ejemplo en este caso, es menor de 90 grados, pero supongamos que ahora el vector B, vamos a dejar ese vector ahí, digamos que el vector B está así, ¿sí? Y el procedimiento es el mismo, simplemente primero grafico el vector B, grafico el vector A, ¿sí? Este es A, esto es B, primero los pongo colita con colita, luego trazo una recta sobre el vector la dirección del vector que vamos a proyectar. Si estamos proyectando sobre B, grafico una recta con la dirección de B, y de nuevo de la punta de la cabeza del vector A, que es el vector proyectado, trazo una perpendicular a la recta de la dirección de B, y de nuevo simplemente lo que hago que es unir el punto donde están los vectores colita con colita hacia el punto de intersección de estas dos rectas, y esto de acá vendría a ser de nuevo el vector C. Y esto es lo que se llama la proyección del vector A sobre C. Si recordarán en su curso, proyección de A sobre B es una fórmula que es la siguiente: tendrían A producto escalar con el vector B, todo entre el módulo del vector B al cuadrado. Todo esto de acá
si se dan cuenta, es un número. Este producto escalar es un número, el módulo, el vector es un número, y todo va a estar multiplicado por el vector b. Y esta era la fórmula para hallar este vector de aquí, que se llama el vector c. ¿Sí? Y como ejemplo, un primer ejemplo que va a hacer sobre proyecciones es simplemente calcular esta fórmula que parece bastante complicada, y vamos a ver que simplemente con los conceptos que hemos visto anteriormente de vectores vamos a poder deducir esta fórmula de aquí. Como hallar C es un vector que se llama la proyección de A sobre P. ¿Cómo se halla esta fórmula de aquí? Vamos a calcularla a continuación. Listo.